¿Conoces la filosofía Advaita Vedanta? Una de las corrientes más profundas, esotéricas y fascinantes de la filosofía oriental. En este vídeo profundizaremos en los principios fundamentales de esta perspectiva de la realidad y cómo pueden aplicarse a nuestra vida cotidiana para embarcarnos en un camino de crecimiento espiritual. El término Advaita significa literalmente no dualidad y como filosofía es una doctrina perteneciente al hinduismo. Su visión de la realidad es la de unidad y afirma que todo lo que existe es una manifestación de la realidad última, divina y absoluta, conocida como Brahman. Según esta perspectiva, el individuo como entidad separada no es más que una ilusión creada por la propia mente, la percepción limitada y la interpretación dual de la realidad. La liberación espiritual para esta doctrina se alcanza mediante la comprensión experiencial y no mental de que cada individuo y Brahman son uno y lo mismo. Sin embargo, esta liberadora experiencia directa no es en absoluto fácil de alcanzar para el individuo común y requiere una práctica constante y una gran dedicación. Veamos algunas de sus principales ideas. Brahman no puede ser definido. El concepto de neti neti. Neti neti se traduce literalmente como no es esto, no es esto, y se refiere a la negación de cualquier característica o cualidad asociable a Brahman. Brahman no puede ser definido ni descrito, ya que trasciende toda comprensión humana y toda forma de expresión. Por lo tanto, Brahman es conocido como el no ser, o el ser no ser, lo cual es difícil de comprender para la mente humana acostumbrada a las dualidades. Maya o la ilusión de la realidad. Otro principio importante es el de Maya, que hace referencia a la ilusión creada debido a una percepción limitada que genera la idea engañosa de un yo separado del mundo y el resto de la realidad. Maya impide ver la existencia tal como es y nos hace creer que somos seres separados, cuando en realidad somos una expresión de Brahman. Para la filosofía Advaita, la liberación espiritual se logra mediante la comprensión experiencial de que el individuo y la totalidad, o Brahman, son uno y lo mismo, y que esta percepción limitada no es más que una ilusión. La meditación. La filosofía Advaita Vedanta también enfatiza la importancia de la meditación y la práctica espiritual para alcanzar la liberación. La meditación se considera como una herramienta para calmar la mente y alcanzar un estado de conciencia más profundo, lo que permite al individuo ver más allá de la ilusión de Maya y comprender su verdadera naturaleza como Brahman. La meditación funciona como práctica importante para la purificación de la mente y la eliminación de las distracciones y los pensamientos negativos, lo que gradualmente permite una mayor claridad y atención real. En resumen, el Advaita Vedanta nos ofrece una visión trascendente, profunda y fascinante de la realidad, y una respuesta a cómo podemos alcanzar la liberación espiritual a través de la comprensión de que el individuo y Brahman son uno y lo mismo. Además, es importante tener en cuenta que esta filosofía no es solo una teoría abstracta, sino que también tiene implicaciones prácticas que pueden ser aplicadas en nuestra vida diaria. La comprensión de que todo está conectado y que somos uno con la realidad última puede ayudarnos a vivir con más gratitud, compasión y amor hacia los demás y el mundo que nos rodea.
Desde Saber y Sentido, te animamos a investigar más sobre esta corriente de la filosofía Advaita y a incorporar la práctica de la meditación en tu vida. A medida que continúas en tu viaje espiritual y de autoconocimiento, recuerda que la comprensión de lo trascendente es un proceso continuo y que nunca termina. Siempre hay más por aprender y descubrir sobre uno mismo y la realidad en la que vivimos. Además, te recomendamos ampliar tus conocimientos sobre otras corrientes filosóficas y espirituales para poder tener una visión más completa y amplia del mundo y de ti mismo. Esperamos que este vídeo haya sido educativo e inspirador para ti. Muchas gracias por tu atención.